englobando todo lo que les estoy diciendo, hacemos la marca personal. Y me gusta esa palabra autenticidad porque la autenticidad a nivel de marca personal significa qué hacemos más nuestra historia. Entonces, con los profesionales que yo trabajo en redes sociales, eso es lo que hace la diferencia. Que no solo soy un profesional, por ejemplo, en este caso, Melissa de psicología, sino que le doy mi toque de autenticidad porque tiene mi personalidad, además de mi carrera, ¿cierto? Entonces, vos en tus redes sociales sos vos misma, ¿verdad? Ya tienes tu marca personal. Entonces, marca personal significa que yo tengo autoconocimiento, quiero ir hacia un propósito, ¿verdad? Soy auténtico, entonces combino lo que sé hacer con mi historia de vida y eso me hace diferente. Entonces, siendo diferente, puedo dejar una huella en los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como Melissa es auténtica y tiene huella, cuando las personas piensan en una psicóloga, dicen Melissa Céspedes, ¿verdad? Así, eso es lo que logra una marca personal. Y la marca personal puede tener marca también, nombre de marca, ¿verdad? Entonces, puede ser que en mi Facebook personal yo me llame Caterina, pero mi marca personal puede llamarse diferente, como, por ejemplo, conociendo las redes con Caterina. Estoy diciendo algo que me acabo de inventar, ¿verdad? Pero hay una serie de preguntas que tenemos que respondernos y quería invitarlos a esto. Si ustedes quieren iniciar a hacer una marca personal, hagan lo siguiente. Escojan unas 5 personas que tengan en su WhatsApp y envíenles esta pregunta. Si pudieran definirme en una palabra, ¿cuál sería? Y arranquen ahí. Porque entonces, así se dan cuenta de cuál es la percepción de las personas que les rodean actualmente. ¿Ok? Ay, qué lindo. Entonces, bueno, ahora, yo creo que con eso es un arranque, ¿verdad? Y recordarles que vamos a tener un live dedicado únicamente a la marca personal. Sí, ya genial. Como que nos deja esa espinita, ¿verdad? Esa expectativa, entonces, sí, de que vamos a desarrollar. Ya solo redes sociales es demasiado, ¿verdad? Y marca personal es más como un ejercicio, ¿ves? Entonces, tenemos que ir respondiendo una serie de preguntas que involucran lo que decidimos hacer como, digamos, como para vivir, lo que me gusta hacer, lo que soy como persona. Entonces, yo diría que es un ejercicio que sería bonito, pues, dedicarle un live, porque todo eso va a englobar lo que podemos hacer como marca personal, porque definitivamente tiene que tener nuestra esencia. No podemos decir que somos pacientes y somos impacientes en la realidad, ¿verdad? Sino que tiene que cumplir cuál es la personalidad que tenemos y pues partir de ahí. Ok, y es que todo lo engloba, ¿verdad? Porque entonces una vez que ya tengo definida quizás esa marca personal, que me conozco, que me diferencia, porque a veces pueden decir, bueno, pero es que hay, no sé, repostería, pero es que hay mucha gente que hace lo mismo. Bueno, pero posiblemente esa particularidad de esa repostería, esa forma de presentarlo es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Yo creo que eso es importante y la marca personal nos engloba a que podríamos potenciarla a través de las redes sociales. Caterina, muchas gracias. Yo creo que estuvo muy interesante porque en realidad estos temas no los hemos desarrollado y vamos a enfocarnos más a la parte como de emprendimiento también, ¿verdad? Que esa es otra área que tiene la municipalidad, que es la parte de emprender y de apoyar precisamente toda esta área. Entonces creo que nos vamos a ir incorporando un poco más en esa área. Muy agradecida con vos por estar aquí con nosotros el día de hoy y esperando que no sea la última vez que nos acompañes. Y a toda la gente que nos sigue, que es bastante, realmente la página de capacitación y empleabilidad siempre está en movimiento constante y realmente para nosotros es súper importante que si bien nuestros servicios para personas del Cantón Central de Alajuela, a través de estos espacios puede llegar a todo el país. Entonces, si les pareció útil la información, que la puedan compartir y que realmente aprendemos, yo creo que es importante, tal vez alguien se puede motivar el día de hoy y decir, mira, no lo había pensado, voy a hacer el ejercicio que dijo Caterina, y ya eso es un inicio, posiblemente vamos a dar cursos también, eventualmente estamos como trabajando en esto. Caterina, muchas gracias,
Dice Rosa María Oce Segura que gracias chicas, con mucho gusto, ojalá que haya sido provechoso. Y nos vemos entonces en el próximo, que vamos a hablar un poquito más sobre lo que es marca personal. Caterina. Gracias, espero que les haya servido la información y nos vemos pronto. Excelente. Buenas noches, gracias.